voy a pasar con mi primer invitado, que es el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien nos va a contestar la primera pregunta que le hago. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien? Hola, Roberto, ¿cómo estás? Acá estamos, con la duda de qué es lo que le hiciste a Moyano, a Barrio Nuevo, que no van al paro, que no quieren el paro. No, ¿Me explicás qué mecanismo de seducción? Porque uno tiene generalmente algunas versiones inapropiadas sobre cómo se convence a los sindicalistas. Hace ya casi 10 meses que venimos trabajando con la dirigencia sindical. En ese momento no era una dirigencia sindical unificada. Organizamos una reunión de trabajo donde estaba Moyano, donde estaba Barrio Nuevo, donde estaban algunos de los otros sectores. De ahí se avanzó en una agenda común, una agenda que pasó por el mínimo no imponible de ganancias y la suba de ese mínimo no imponible, un tema que era muy particularmente preocupante para los gremios, que era el tema de las asignaciones familiares, los temas pendientes también, como podían ser el tema de los jubilados, por supuesto que los temas de las obras sociales, que era un reclamo de hace mucho tiempo que ustedes le dieron, que nosotros empezamos a resolverle algunas de estas situaciones, y después vino el proceso de unidad de la CGT. Que ese proceso de unidad nosotros lo hemos respetado desde el primer momento. Y creo que hemos construido una confianza y a partir de eso se han dado estos resultados. Hay una voluntad de diálogo, también hay restricciones y eso también lo tenemos que decir con mucha claridad, porque en esos pedidos que hay hoy hay algunas cosas que nosotros podemos avanzar y hay otras que tenemos restricciones que las compartimos con las provincias, por ejemplo, ¿no? Ahora, ustedes tienen reunión mañana, pasado. ¿Cuándo se define esto? Nosotros nos hemos propuesto el jueves pasado que durante los próximos 10 días íbamos a avanzar en algunas de las cuestiones que estaban planteadas. Por supuesto que estos temas también son temas propios del gobierno, son temas que nosotros los trabajamos con el sector empresario, con los gobernadores. Como dijimos, tiene que haber una voluntad de diálogo amplia porque son temas que afectan al conjunto de los argentinos. ¿Del sector privado quién va? Del sector privado estamos también analizando la composición de esa mesa, ¿no? O sea, si es una mesa... Nosotros, acordate, Roberto, que allá por mayo hicimos la convocatoria del Consejo del Salario, donde participaron todos los sectores, todas las centrales. Creo que hemos avanzado en esa voluntad de diálogo. No es la primera vez que nos juntamos a charlar. Bueno, ya del diálogo después me vas a hablar, pero por ejemplo, yo escuché a un ministro muy guapo, muy fuerte, que dijo no le vamos a dar nada a la CGT, que es el señor Rogelio Frigerio, y después a otro ministro que primero dijo que le vamos a dar un bono, le vamos a mejorar lo de ganancias, y después se rectificó, pero bueno, como es un poco habitual en él eso, no lo citamos como fuente. Vos, ¿qué decís que va a ocurrir? ¿La posición de Frigerio o la posición de Pratgay? No, lo que dijo Frigerio fue que el reclamo de la CGT, más allá del reclamo en sí mismo, nosotros gobernamos para 40 millones de argentinos y la respuesta se la damos a todos los argentinos en el conjunto de todas las demandas que tenemos y de todas las inquietudes que nos preocupan, porque, Roberto, lo que nosotros tenemos que decir es que hemos pasado una transición muy compleja, que en la Argentina eventualmente las situaciones como la que hemos vivido venían con una crisis en la cual se incorporaban millones de pobres Lo que pasa es que no me las explicaron esa transición, esa dificultad que encontraron. Entonces, de repente uno se encuentra, supongo que igual que ustedes, con la sorpresa de que de pronto hay 13 millones de pobres. Bueno, pero por lo menos empezamos a formular un INDEC que ahora nos dice la verdad, que nos pudo decir que teníamos 9,2 de desocupados, que tiene 13 millones de pobres, que nos empieza a decir cuál es el lugar donde estamos parados y no que no teníamos pobres o desocupados en el Chaco, que no teníamos pobres en muchos lugares de Argentina, que era no más que evidente hacer un recorrido por los lugares donde hoy vemos cómo a muchos argentinos le está costando. Y es por eso que estamos planteando estas alternativas o estas propuestas, que la vamos a consensuar y que la vamos a llevar adelante. ¿Y Macri qué dice? Macri nos pone como una de las prioridades la contención. En estos momentos de la Argentina, la prioridad para el gobierno es la contención de los sectores más vulnerables. Pero también es poner en marcha la economía y poner en marcha de acuerdo a los criterios de mediano y largo plazo. Por eso nos pide también que en ese diálogo por la producción y por el trabajo planteemos las cosas que hacen falta para poner en marcha la economía. Ahora, en ese juego, cualquier asalariado te va a decir que ha tenido una pérdida del poder adquisitivo de su ingreso de aproximadamente 10%. Mira, no? Robert, cuando durante este año se negociaron las paritarias, se hicieron de manera libre. Y cuando firmaron las paritarias, los empresarios reconocieron que ese aumento lo podían dar y seguir adelante con su actividad, como también los dirigentes sindicales firmaron reconociendo que había una recomposición salarial que era la que consideraban apropiada para sus trabajadores. Por supuesto que esto, y en la Argentina, no es lo mismo firmarlo en el mes de enero que firmarlo
firmarlo en el mes de julio. Hay cosas que han pasado en el medio. Además, ya hay gente que firmó en un lado y otro en otro. Por supuesto, hay algunos que han firmado anualmente, hay otros que han firmado semestralmente, y esas realidades, por eso cuando se habla sobre el planteo de la reapertura de las paritarias, hay que mirar cada uno de los contextos y cada una de las actividades, porque también es decirlo, hay actividades como por ejemplo pasó durante los primeros meses en la construcción o en el sector de la manufactura industrial que está vinculado a Brasil, que han sufrido mucho más que otros sectores que han empezado a crecer, como el comercio o el sector agroindustrial que tiene que ver con la parte agrícola de la Argentina, ¿no? Entonces, a esas diferencias nosotros también las tenemos que contemplar. ¿Vos sos el que negocia con Barrio Nuevo, con Moyano o con el otro trío que está en la CGT? ¿Vos sos el que lo embarazó a Moyano, como dice la señora Bonafini? No. Nos parece que es una falta de respeto hablar de esa manera de dirigentes que en el fondo reclaman y representan a sus trabajadores y que lo han hecho con mucha prudencia durante los primeros meses del año. Por supuesto que puede haber diferencias, Roberto, y eso, bienvenido a una Argentina que tengamos diferencias y que las podamos llevar dentro del marco democrático. A veces esas diferencias se pueden resolver y hay otras veces que no. Ahora, Moyano parece que tiene diferencias hasta con su propio hijo. Lo que pasa es que ¿a cuál de todos los hijos te referís? A Pablo. No, yo creo que hay cosas que plantean en común. A veces Pablo, con su vehemencia, con su forma de plantear las cosas, lo que trata de hacer es poner la agenda de los trabajadores que él representa, que son los trabajadores camioneros, en una agenda, digamos, que me parece que es oportuno como dirigente. Eso puede ser que el conjunto no lo acompañe, pero porque haya otras visiones también las que tienen que consensuar. Ahora, en ese caso, y quizá te distraigo, digamos, del tema general del sindicalismo, pero hubo una reunión de Macri con Moyano donde dice que no hablaron de política y aparentemente tampoco hablaron de sindicalismo, y algunos dicen que hablaron del caso Oca, que son una cantidad de empleados importantes y al cual las buenas o malas lenguas dicen que Moyano ha tenido que solventar por lo menos el mes pasado y que ya no quiere solventar más el salario de la gente. ¿En qué situación está eso? Mire, ahí hay una demanda por parte de la AFIP, una demanda por falta de pago de aportes, una situación que ha iniciado embargos y que ha iniciado procesos judiciales. Y me parece que va a tener que resolverlo la justicia, digamos, ¿no? Porque está en un proceso donde ha involucrado la AFIP, ¿no? Pero la justicia decidirá, no tiene fechas. La pregunta es quién va a pagar el sueldo el mes que viene. Por eso, yo creo que esa situación, en conjunto, porque es un grupo empresario, lo resolverán a partir de eso y si no, la AFIP procederá en el embargo, ¿no? ¿El embargo significa el cierre de la empresa o la intervención? Puede ir hasta la intervención, ¿no? Me parece, va a decidirlo un juez, me imagino. ¿Tipo Cresta Roja? Me imagino que lo definirá el juez. Cuando ustedes hablan con los sindicalistas, y después me vas a dar la visión de los otros sindicalistas, los que no participan de esta tertulia de Los Gordos, Moyano, Barrio Nuevo y el nuevo trío que está en la CGT, ¿de qué hablan? ¿Solo se preocupan del tema salarial o tienen otro tipo de demandas? No, hay algunas demandas que tienen que ver con la situación social. Es una cosa, digamos, donde hoy hemos detectado que las organizaciones sociales en conjunto con los gremios han intercambiado diálogo. Nos parece oportuno eso, nos parece que se manifiesten de manera común. Hay intereses que tienen que ver con cuestiones comunes. Nos parece que es parte de este criterio de unidad de los argentinos. Ahora, hoy los dirigentes sindicales representan a sus agremiados, digamos, las organizaciones sociales representan otra cosa, representan un conjunto de gente que en algunos casos están desocupados o están en la informalidad y que nosotros también tenemos una agenda de trabajo con ellos. Me dicen que con ellos son más generosos y quizá que con los propios sindicatos. No, lo que nosotros tenemos claro es que en la Argentina hay una situación de contención y una situación de necesidad que este gobierno tiene que atender, pero también tenemos que generar las condiciones para recuperar la movilidad social, que es algo que falta en la Argentina. Durante muchos años se ha sometido a mucha gente a la pobreza y no se le ha dado los mecanismos para poder salir de ella. Y eso es a través del trabajo, del empleo digno, y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestro foco. Ahora, en todo ese foco hay una pirámide que se ha modificado, que es la de los trabajadores activos que aportan y los trabajadores pasivos que se han incorporado en masa gigantesca al erario público, por decirlo de algún modo. ¿Eso en qué situación está? ¿Cómo lo van a plantear? La ley de reparación histórica de los jubilados, Roberto, va como primer paso hacia eso.
Primero de todo es reconocer a aquellos que han hecho aportes durante toda su vida y que tengan una recomposición de sus saberes de acuerdo a lo que han aportado durante su vida. Segundo es darle un criterio de una pensión universal al adulto mayor que no es la misma que aquel que se jubila. Y esto es lo que tenemos que decir. Esto no significa que dejemos a nadie de lado, sino que hagamos una diferencia entre aquel que ha hecho aportes a lo largo de su vida. Hay gente que, como le ha dicho el presidente, han aportado 30, 40 años y que no se les reconoce una diferencia con aquellos que no han aportado nunca. Y eso me parece que es volver a recuperar esta cultura del trabajo que tenemos que recuperar. Al margen de esa diferenciación o diferencia que hay entre unos y otros, el tema es quién lo va a pagar en el futuro. Bueno, por eso hay 4 millones de argentinos hoy que están en la informalidad. Y nuestra tarea, en conjunto con los gremios, en conjunto con las organizaciones sociales, es que estos trabajadores empiecen a ser parte de un sistema donde puedan aportar, donde puedan tener cobertura de seguridad social y donde puedan tener cobertura de salud. Ese es el desafío que tenemos como sociedad. Si queremos una sociedad justa, estos trabajadores, estos 4 millones de trabajadores que hoy están en la economía informal, que algunos son profesionales, pero que algunos están en economía de subsistencia, tenemos que trabajar en conjunto para lograr que sean trabajadores que tengan cobertura de seguridad social. Bueno, no te pregunto sobre el diálogo porque ya vamos a tener a una persona acá en el programa, tampoco sobre el blanqueo de los trabajadores porque el próximo invitado es Martín Redrado, que nos va a hablar sobre el blanqueo, supongo, este blanqueo que parece que no arranca. Te agradezco a vos la presencia. Gracias, Roberto, gracias por la invitación. La promesa de que todo se va a arreglar con los gremios, que no vamos a tener paro por los próximos 16 años, que se lo vamos a agradecer a Mauricio Macri y al ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Gracias, Roberto, Jorge, te doy el angelito. Yo te voy a dar un mate que hicimos con el logo del Bicentenario y con la frase de Francisco que dice: busca lo que une, supera lo que divide. Que esto tiene que ser algo que nos enseña a todos los argentinos. Miren ustedes la frase que han elegido justo antes de que Mauricio Macri viaje a verlo al Papa. Reunión que algunos tienen expectativas inquietantes sobre lo que puede ser esa reunión y de la cual también en este programa nos las va a esclarecer un cercano al Papa, uno de los argentinos más cercanos, tal vez algo controvertido, pero que es el señor Vera. Lo vamos a escuchar después. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias a ustedes. En un minuto volvemos.